Antes de ver lo que fue la lingüística del siglo XVIII, primero les hablaré sobre el contexto histórico. El siglo XVIII también es llamado el siglo de las luces, debido al nacimiento del movimiento intelectual conocido como Ilustración. En ese marco, el siglo XVIII es fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento, y las razones conocidas por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. A causa de la instalación de colonias europeas en distintos lugares del mundo, la intensa circulación comercial y las numerosas campañas de exploración, dicho sistema de conocimiento se difundió y convirtió en hegemónico. Asimismo, este siglo fue un periodo violento, recorrido por guerras y conflictos armados. Se produjeron varias revoluciones políticas y económicas que modificaron tanto la estructura de la sociedad como las relaciones entre los estados. En Francia se puso fin al antiguo régimen estamental, que dividía la sociedad según el nacimiento de las personas. Durante el siglo XIX, ese cambio alcanzaría al resto de Europa. Aquí tenemos las guerras, las fechas y los participantes. En 1700 fue la Gran Guerra del Norte y los que se vieron involucrados fueron el Imperio Sueco y aliados contra Imperio Ruso y aliados. Luego tenemos la Guerra de Sucesión Española, fue entre españoles borbónicos, Francia y aliados contra los españoles austracistas, Sacro Imperio Romano Germánico, Gran Bretaña y aliados. De 1733 a 1738, Guerra de Sucesión Polaca, principales potencias europeas. Tenemos las demás. De 1756 a 1763, la Guerra de los 7 Años, la de mayor parte de las potencias europeas. En 1775 al 1783 tuvo lugar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Los involucrados fueron 13 colonias británicas contra el Reino de Gran Bretaña. La búsqueda del conocimiento a través de la razón humana, característica de la Edad Moderna, alcanzó a todas las áreas del saber. Como consecuencia, hubo un fuerte desarrollo de las ciencias modernas, la astronomía, la biología, la química y la medicina, y se elaboraron las primeras vacunas y se crearon nuevas ramas de la matemática como la topología. Y en las áreas de las ciencias sociales, el derecho y la educación se destacaron pensadores originales que influyeron sobre la organización futura de las sociedades. Adam Smith se destacó en economía, Charles Louis de Montesquieu en política, Hugo de Groot en derecho, Jean-Jacques Rousseau y Johann Heinrich Pestalozzi en educación, entre otros. Se realizaron las primeras expediciones naturalistas europeas que con los nuevos enfoques científicos comenzaron a explorar las áreas del mundo que eran desconocidas para ellos, como grandes sectores de América, África y Oceanía. Y esto produjo por primera vez un relevamiento y registro geográfico, biológico y antropológico de extensos territorios. Entre los acontecimientos más importantes del siglo XVIII podemos destacar que comenzó el reinado de la dinastía borbónica en España. Y en 1705, la máquina de vapor fue inventada por Thomas Newcomen, pero James Watt revolucionó y perfeccionó la técnica. En la máquina de vapor se basa la primera revolución industrial
que desde fines del siglo XVIII en Inglaterra y hasta casi mediados del siglo XIX aceleró el desarrollo económico de muchos países principales de la Europa occidental y también de los Estados Unidos. Se produjo la primera revolución industrial en Inglaterra que abarcó de 1760 a 1840. Las innovaciones se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos y este proceso se conoció como la Revolución Agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Y este aumento de la población supuso también un aumento de mano de obra disponible que no resultaba productiva en el campo, también lo cual terminó provocando un importante éxodo rural, como el trasvase de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Y esta población desplazada también se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. Aquí también tuvo lugar la invención de la máquina de hilar en 1767, la máquina de vapor, pues, como ya lo mencionamos, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta y la máquina de escribir. Y en 1789 estalló la Revolución Francesa, la cual derrocó la monarquía y cambió las estructuras de poder en Francia. Como consecuencia surgieron importantes conceptos modernos como el de ciudadanía, igualdad ante la ley y los derechos de las personas. El proceso revolucionario finalizó en 1804 cuando Napoleón Bonaparte fue coronado como emperador. Se produjo la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Estas fueron las primeras colonias europeas en América en iniciar un proceso de autonomía de la metrópolis y por lo tanto pues se convirtieron en un modelo a seguir para los demás territorios americanos, los cuales buscaron independizarse de España y Francia. Gran Bretaña comenzó una agresión política de expansión colonialista. En 1770, John Cook realizó exploraciones en la costa oriental de Australia y comenzó el proceso de colonización británica del territorio. Unos años antes había comenzado el dominio británico de la India. Los jesuitas, una orden religiosa que había tenido gran influencia en la política europea, fueron expulsados del territorio francés y español y de sus colonias. Más adelante la orden fue disuelta por el papado. Cuanto a la cultura, a partir del pensamiento ilustrado en 1751, se comenzó a escribir la enciclopedia. Esta colección de libros, iniciada por Jean Le Rond de Alembert, que fue un matemático y filósofo francés, y Denis Diderot, un escritor y filósofo francés, pretendía recopilar de manera ordenada todo el conocimiento de la época. Las reales academias que habían comenzado a fundarse en el siglo anterior se convirtieron en instituciones de gran prestigio como organizadoras y legitimadoras de distintas áreas del conocimiento y el arte. En España, por ejemplo, la Real Academia Española de la Lengua publicó el primer diccionario de la lengua española entre 1726 y 1739. Dentro del arte tuvo vigencia el estilo rococó, que fue un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolló de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Se caracteriza por el gusto de los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y también especialmente los temas galantes y amorosos, como lo podemos ver en la imagen del fondo. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y de las relaciones humanas. Un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual.
El pensamiento de la Ilustración impulsó también un interés por las antiguas civilizaciones, la griega y la romana, así como las actividades arqueológicas orientadas a recuperar sus restos. En 1738 comenzó la excavación de la ciudad romana de Herculano en el sur de Italia. Primeros comparatistas del siglo XVIII. A finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, en Europa y fuera de ella se comienza a gestar una nueva visión hacia los estudios lingüísticos, más exclusivamente en Europa y en India. En estos tiempos se empieza a generar una reconciliación entre fe y ciencia. Tenemos a Newton, Boyle, Linneo, quienes mostraban esta reconciliación. En estos tiempos es también cuando se comienza a generar lo que conocemos ahora como antropología moderna y se empiezan a cambiar las preguntas que se hacían en torno a la lingüística. Ya no se preguntaban cuál era la lengua más antigua o en cuál lengua Dios le habló a Adán, sino por qué el lenguaje es de esta manera o por qué tienen ciertas estructuras. En estos tiempos es cuando también se empieza a hablar de los niños salvajes, quienes eran niños que eran completamente sustraídos de la sociedad humana, que por consiguiente no podían desarrollar un lenguaje aceptable. Entonces, al quererles enseñar, simplemente los niños no podían aprender o aprendían, pero muy, muy poco. Y es donde se empiezan a cuestionar qué es lo que genera o por qué los humanos hablamos. Por ejemplo, tenemos también aquí el caso del rey Samético de Egipto, que es básicamente la historia de que un rey quería probar cuál era el lenguaje original o cuál era la primera lengua que había existido en el mundo. Para esto, él manda a que se eduque a un niño, pero que nunca se le hable, que no tenga contacto con el lenguaje. Y entonces un día el niño pide becos justamente cuando le están dando pan y esto comprueba la teoría del rey samético de Egipto de que el idioma frigio era el más antiguo de la Tierra. Y bueno, esta historia se ha cambiado, se han cambiado los personajes, los tiempos y se han hecho referencias a otras lenguas, pero prácticamente siempre se quería saber cuál era la lengua original. En estos tiempos tenemos las primeras teorías de los primeros comparatistas. De ellos, los tres primeros son Etienne Bonnot de Condillac, que era de tradición intelectual, era empirista y era un seguidor de Locke. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que era un romántico, y a Johann Herder. Johann Herder, que también era entre romántico e intelectual. Herder, su texto más famoso es una respuesta a Sulzmich, ya que Sulzmich decía que el hombre podía hablar porque era un don divino. Y Herder entonces dice, ok, sí, divino, pero debe de haber algo más. Y es entonces, por ejemplo, aquí les voy a hablar de Condillac y de Rousseau, porque son como los que tienen más ideas más contrarias en las cuales se puede hacer una tabla. Condillac y Rousseau al mismo tiempo, ellos ambos coinciden en que el, el lenguaje tuvo el mismo génesis y que las lenguas primigenias o primitivas tienen un vocabulario individual, tienen un vocabulario muy sencillo hasta que se van evolucionando y que son tonales. Ellos creen que entre más tonal sea un lenguaje, menos civilizada es su gente. Y ellos critican, por ejemplo, la lengua china, por eso. La fase intermedia es una teoría de Condillac. Él dice que eran gestos, que antes se comunicaban con gestos o con gritos, y que como eso no era bastante útil y que no se podía comunicar bastante. Los gestos iban acompañados de formas verbales, luego los gestos se fueron dejando de lado para hacer gestos vocales, símbolos vocales, usando un verbo. Y que ya después los símbolos vocales se aglutinaban en el mismo verbo. Rousseau, en cambio, decía que era un contrato social, que decíamos y hablábamos de la manera en la que lo hacíamos debido a que todos estábamos de acuerdo, era un consenso social. Condillac no comparó el latín con el francés, esto debido a que el latín es muy libre en cuanto a su posición sintáctica y el francés tiene un orden fijo. Entonces, él decía que, o sea, él no quiso meterse en ese problema para no dejar el latín en un mal plan. Y él dijo que el pensamiento y el lenguaje son complementarios, que primero se piensa y luego se puede generar un lenguaje. En cambio, Rousseau decía que la expresión, cambiábamos la expresión por la exactitud, que antes, bueno, esto ambos lo pensaban, ¿no? Pero que antes, por ejemplo, la poesía descendía de los cantos. Entonces, ellos por eso decían que el latín y que la entonación del latín, pues demostraba que era una lengua antigua en comparación con las lenguas modernas de su tiempo, y que para poder ser más exactos y precisos al hablar, habíamos dejado de lado las expresiones, en este caso los tonos, las tonalidades o las entonaciones. Y él dice que las lenguas escritas tienen que cambiar su carácter y perder vigor para ganar claridad. En estos tiempos tenemos que recordar que se empieza a generar demasiada sentimiento nacionalista, y por lo tanto muchos teóricos tenían varias ideas de que una lengua era un pelo. Aquí vamos a hablar de Johann Herder. Por ejemplo, Johann Herder es un intelectualista, era un intelectualista y era un romántico. Herder afirmaba la inseparabilidad del lenguaje y del pensamiento. Él decía que el lenguaje es el instrumento y el contenido y la forma del pensamiento humano. Decía que eran interdependientes, no podemos pensar sin lenguaje y no podemos hablar sin pensar. Entonces, ambas fueron evolucionando al mismo tiempo. No es que primero hayamos sido seres más racionales para luego generar una lengua. No, fue una evolución que se dio al mismo tiempo.
Él también declaró que una lengua solo puede ser entendida dentro de la misma lengua y bajo el contexto de la misma lengua. Que él también dijo que el lenguaje o el hablar era una facultad que solo posee el ser humano. Y él creía en la teoría monogenética, que es que todas las lenguas del mundo tienen el origen en una misma. Aquí también tenemos a James Harris. James Harris fue un estudioso de Aristóteles, versado en filosofía y literatura antigua. Él hacía una diferencia estructural entre las lenguas contra aquellos principios esenciales a todas ellas. Él decía que no podíamos confundir, por ejemplo, la estructura de una lengua entre, por ejemplo, el latín o el francés, y que no, o sea, no podemos hacer esa diferencia y dejar de lado que todas ellas comparten los mismos principios, que están el sujeto, verbo, el tiempo. Él coincide con Aristóteles que son sonidos articulados significantes por consenso. Él también cree que en la gramática hay dos aspectos principales, que es el sustantivo y el verbo, que viene siendo lo mismo que el rema de Platón y Aristóteles, y que había accesorios, que eran los definitivos, que eran los artículos y las conjunciones. Él dice que a diferencia de los gramáticos griegos, pero siguiendo la misma práctica latina, reconoció las interjecciones como un componente separado de las lenguas y no como parte de las oraciones, de la misma manera en que los otros aspectos forman parte de las oraciones. Él coincidió con Condillac y con Herder en la universalidad de ciertos aspectos de las lenguas. Luego tenemos a James Burnett o Lord Monboddo, que fue un lingüística británico del siglo XVIII. Él también creía que la lengua era un don divino, pero su atención la dirigió hacia el desarrollo histórico de las lenguas. Él estaba completamente dispuesto a admitir la poligénesis del lenguaje, pero él creía que las lenguas primitivas carecían de un medio de expresión para poder expresar las ideas abstractas. Entonces él decía que el pensamiento era algo precedía a la lengua. También él creía que los lenguajes eran subdesarrollados por tener solo una palabra para una cosa o para su poseedor y se pueden saber sus limitaciones lingüísticas en la manera en la cual juzga a la lengua de los chinos y la califica de extraordinariamente defectuosa y de que no podían hacer ningún progreso en filosofía como ya lo hemos dicho, por los tonos o por las palabras o la estructura. Luego también tenemos a Horn Top, que también fue un británico. Él era un completo antisistema, una persona bastante crítica. Entonces, él criticó bastante a Harris por sus teorías. Harris era más apegado a la escuela, más, sí, menos problemático, digámoslo así. Él sobre todo criticó a Harris por su supuesto sistema universal y lo acusa de tener un conocimiento limitado de todas las lenguas, ya que sí le da lugar a las preposiciones, pero no a las posposiciones por sus funciones sintácticas y semánticas. Y él menciona como ejemplos las lenguas húngaras, la lengua húngara y el turco. Y entonces y bueno, y menciona otras más, pero en estos casos solo menciona el húngaro y el turco. También critica la analogía distante de Harris, porque Harris decía que el sol y la luna eran de género masculino y femenino respectivamente. Y él lo critica diciéndole que qué pasa entonces con el alemán o con el ruso, ya que en esas lenguas el sol es femenino y la luna es masculina. Entonces, Tuck guarda parcial correspondencia con las doctrinas formales modernas, ya que el género es una categoría gramatical que para él es primariamente un exponente de las construcciones que contienen nominales en las lenguas en las cuales se da este efecto del género lingüístico. Él también dice que el objetivo de la evolución del lenguaje era para comunicarnos con una mayor rapidez. Él también cita mucho a Locke, de cual él era un fiel estudioso de Locke, y él dice que hay dos partes esenciales del discurso, el nombre y el verbo, y que todo lo demás son abreviaciones para hacer que nuestra lengua fluya suavemente. También él dice que los adjetivos y los participios son usados como adjetivos. Por ejemplo, él da varias etimologías como beside o below, de que son un imperativo de be. Es fuertemente criticado por este aspecto, porque pues son absurdas sus etimologías. Pero por otro lado, en varias divisiones morfológicas sí es bastante atinado. Por ejemplo, en el sufijo full en inglés, en palabras, por ejemplo, como beautiful, él es bastante atinado para hacer esta distinción en que es algo bello. Eh, Wilhelm von Humboldt es una de las máximas exponentes en estos años. Él es el hermano de Alexander von Humboldt, el geógrafo. Entonces, Wilhelm se unió a los otros contemporáneos en el estudio del sánscrito como la lengua inflexional. Él le concedió bastante importancia al sánscrito y a la lingüística histórico-comparativa indoeuropea. En aquellos años, como ya lo he dicho antes, no se hacía una distinción entre el estudio diacrónico y el sincrónico. Y su libro más famoso es La variedad de la estructura del lenguaje humano. Humboldt hace hincapié en la capacidad lingüística creativa inherente al cerebro o mente de todo hablante. Una lengua debe identificarse con la capacidad viva mediante la cual los hablantes producen y entienden expresiones, no con los productos de los actos de habla y la escritura observados. En palabras suyas, es una capacidad creativa y no un mero producto. Él también dice que la capacidad para el lenguaje es una parte esencial de la mente humana. Y de otro modo, solo por influencia del medio, el lenguaje no podría haber surgido.
Y dice que por la naturaleza de esta capacidad, las lenguas pueden ser cambiadas y adaptadas según requieran las circunstancias. Entonces, por ejemplo, se dan las variaciones en las lenguas debido a su entorno. Y también él dice que los hablantes pueden hacer un uso infinito de los recursos lingüísticos limitados que tienen a su disposición. Este es el acto de la creatividad. Él también decía que la individualidad de cada lengua es diferente como propiedad especial de la nación o grupo que la habla. En esto sí coincide con Herder y como ya dije, es parte de la creencia nacionalista que se dio en aquellos tiempos. Él considera que el sonido es el material pasivo. ¿Por qué material pasivo? Porque los sonidos no son todo en la lengua. Entonces, él dice que algo que él denomina como inner Sprachform es la estructura semántica y gramatical de una lengua, incorporando elementos, modelos y reglas impuestos sobre la materia prima del habla. O sea, sí existen los sonidos que hacemos para hablar, pero los sonidos están sujetos a varias reglas, modelos y elementos que los lenguajes tienen específicamente designados para su lenguaje. Y Humboldt es más conocido en la lingüística por popularizar una tipología tripartita de las lenguas. Estas son aislantes, aglutinantes y flexibles. Esta idea ya era tomada por un alemán Schlegel, el alemán Schlegel, y en esta estructura la palabra era la unidad gramatical. Él declaró que el sánscrito era la lengua más evolucionada de todas las conocidas hasta ese momento y que el habla de un pueblo es su espíritu y su espíritu es su habla. Como ya mencioné, A.W. Schlegel estableció 3 clases de lenguas, las aislantes, aglutinantes y flexivas, y un sistema que luego retomaba Wilhelm von Humboldt y luego Popp, y que presenta de manera algo diferente. Esto es el origen común de las lenguas, ya que posteriormente se modificaría su concepción inicial para considerar que el sánscrito no es aquella lengua original, porque se creyó que el sánscrito era como la lengua de la cual surgían todas las demás lenguas, sino que pertenece junto con los otros idiomas a modificaciones graduales de una sola y misma lengua primitiva. O el sánscrito, el griego y el latín compartían bastantes raíces. Es aquí donde también entra William Jones, que él dice que la lengua sánscrita, sea cual fuera su antigüedad, posee una maravillosa estructura. Y él, siendo occidental, él estaba bastante asombrado con el sánscrito y dice que era más perfecta que el griego, más abundante que el latín y más refinada que cualquiera de ellas. Y también él menciona que tendrían que tener alguna relación el gótico y el celta con el sánscrito. Y entonces para esto nos preguntamos qué es el sánscrito. Bueno, el sánscrito era este, no, perdón. Antes de Sir William Jones se había presentado el sánscrito como una relación, con una relación especial entre, ya les dije, el griego y el latín. Esto ya se había hecho por algunos misioneros católicos en el siglo XVI, más específicamente Filippo Sassetti, quien informa que existen muchísimas palabras entre el sánscrito y el italiano. Luego, el alemán B. Schulze y el francés Per Corduc señalaron otras semejanzas entre el sánscrito y algunas lenguas europeas, pero no se obtuvo mayores resultados. También es muy importante recalcar que Napoleón tuvo una gran influencia, ya que sus conquistas hicieron que muchos estudiosos europeos se interesaran por las culturas de Medio Oriente o las asiáticas. El estudio lingüístico del sánscrito realizado por europeos tuvo un efecto doble. Es la comparación del sánscrito con lenguas europeas constituyó la primera etapa en el desarrollo sistemático de la lingüística comparativa histórica. Y además, por medio de los textos sánscritos, los europeos entraron en contacto entonces con la tradición del saber lingüístico de la India, desarrollado de manera independiente, cuyos méritos superiores fueron reconocidos de inmediato y cuya influencia en varias ramas de la lingüística europea fue profunda y duradera. La lingüística en India no era histórica, pero ya tenía bastante terreno recorrido. Y entonces coincide con varios temas que trata la lingüística descriptiva, por ejemplo, la semántica, la gramática, la fonología y la fonética. Ya era más antigua que las demás lenguas. Eh, bueno, la idea para poder generar la teoría lingüística en la India fue debido a los textos rituales y religiosos y el querer conservarlos. También se observaron cambios en la pronunciación y la gramática. Entonces, y varias divergencias dialectales, lo que hizo más evidente la posición especial de los textos védicos. Y se puede comparar con el griego helenístico o el griego literario clásico, lo cual hacía que se necesitara gente especialista para poder leer los textos sagrados. Panini es el lingüista más reconocido de la India. También lo que sí está bastante claro es que ya antes del primer milenio ya había bastante información lingüística en la India. De hecho, ellos desarrollaron un sistema bastante avanzado en cuanto a la fonética, ya que ellos hicieron las diferencias entre palatales, bilabiales y cosas así. También consideraban que el lugar de la fonética era el enlace de la gramática con la expresión y la descripción fonética se organizaba en torno a 3 encabezamientos principales: los procesos de articulación, los segmentos, consonantes y vocales y la síntesis de los segmentos en estructuras fonológicas. También hicieron la diferencia entre sonidos sordos y sonidos sonoros. Y, por ejemplo, la tradición occidental tendía a centrarse en las palabras como soportes mínimos individuales de significado y a considerar la oración como el producto de las combinaciones.
Y el problema inevitable de todo pensamiento lingüístico era la relación entre las expresiones percibidas, habladas o escritas de una lengua y la lengua en sí misma, es decir, lo que un hablante individual expresa o escribe en una ocasión concreta y en un contexto concreto, o la competencia inherente de la lengua que posee un hablante nativo, y los lingüistas describen en términos de unidades, categorías y reglas. Bloomfield consideraba a Panini como uno de los más grandes monumentos de la inteligencia humana, y los lingüistas indios hicieron uso de cuatro clases de palabras, de los nombres y los verbos, palabras con inflexiones y preposiciones y partículas, sin inflexiones. Para ellos una oración tenía que cumplir esos tres requisitos, tenían que tener mutua expectación, tenían que ser semánticamente apropiadas, no por ejemplo algo como lo mojó con fuego, por ejemplo eso no tiene sentido, y tienen que aparecer en contigüedad temporal, algo bastante similar a lo que ya después se empiezan a desarrollar en Occidente. Las descripciones de Panini implican la identificación aislada de raíces y afijos, que inspiró directamente el concepto de morfema del análisis gramatical actual. Y un recurso descriptivo familiar a los lingüistas de hoy, la representación cero de un elemento categoría, se debe directamente a Panini. Luego en Occidente se comenzó a pensar que se había abusado del elemento o de la representación cero en la lingüística. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la lingüística histórica y comparada en el siglo XIX. Los primeros años del siglo XIX presenciaron un giro todavía más marcado hacia el mundo al que estamos ahora acostumbrados. Como vimos, el Renacimiento fue un parteaguas importantísimo para que las ideas cambiaran y tomaran un rumbo al que ahora ya conocemos. En la lingüística, muchos de los estudiosos cuyas obras se llevaron a cabo en el siglo XIX son conocidos por los estudiantes mucho antes de profundizar conscientemente en la historia de su disciplina. Tenemos, por ejemplo, a Grimm, Whitney, entre otros que vamos a ver en la exposición. Cabe mencionar también que en lo intelectual el siglo XIX fue testigo de la aparición de las condiciones modernas, se fundaron nuevas universidades en Europa y América, la interacción de la erudición europea y americana a una fuerza tan vital en la educación no se inició en serio hasta dicho siglo, y la educación popular se extendió cada vez más y la meta de alfabetización universal llegó a ser por primera vez para los gobiernos un proyecto práctico. Ahora pasando a la lingüística, el siglo XIX es un lugar común porque fue la era del estudio histórico y comparativo de las lenguas, sobre todo de las indoeuropeas. Recordar que la lingüística histórica y comparativa se ocupa de comparar idiomas para establecer una relación, para establecer su relación histórica. En la lingüística, el método comparativo es una técnica para estudiar el desarrollo de las lenguas realizando comparación característica por característica de dos o más lenguas con descendencia común de un antepasado compartido, y luego extrapolando hacia atrás para inferir las propiedades de ese antepasado. La lingüística del siglo XIX, los lingüistas se centraban en el estudio histórico de las lenguas indoeuropeas, en el que se realizó la mayoría de los avances y refinamientos. Esto no quiere decir que antes de este siglo no se hayan realizado investigaciones o descubrimientos. Sí hubieron, más bien dicho. Pero como dice el libro en el que nos basamos para la exposición, es correcto calificar de esporádicas a las obras históricas sobre el lenguaje anteriores al siglo XIX, no porque carecieran necesariamente de penetración o de una cierta apreciación de lo que estaba en juego, sino porque las sugerencias e investigaciones de algunas personas quedaron en buena medida como algo aislado. Tengo aquí, mencionaré un ejemplo de una obra que no sea del siglo XIX y no habla de los indoeuropeos, porque en el material venían muchísimos ejemplos, pero si me pusieran contarlos todos, no acabamos. Es el libro de 1770 de Sakhnovics, que publicó su prueba de que la lengua de los húngaros y la de los lapones son una y la misma. Y la segunda obra es en 1799 de Guillamarti, donde probó el parentesco histórico del húngaro y el finés. Entonces hay que recordar que sí hubieron estudios, sí hubieron hallazgos importantes, pero no es hasta el siglo XIX que se considera algo
que es algo más formal, que es algo que lleva un estudio, una metodología. También recordar que el descubrimiento europeo del sánscrito fue la fuente primaria de este progreso. El sánscrito es una fuente clave, perdón. Varios de los primeros estudiosos de la lingüística histórica eran expertos en sánscrito. La lingüística comparativa e histórica del siglo XIX es considerada la etapa inicial de la ciencia lingüística porque fue capaz de elaborar una teoría y una metodología de investigación a partir de las cuales estudiar la historia de las lenguas. Como lo que les decía, sí hubieron estudios, sí hubieron hallazgos, pero no es hasta este siglo que se considera como algo oficial. Tenemos los inicios de la lingüística, histórica comparativa, donde Schlegel publicó el Tratado sobre la lengua y la sabiduría de los indios, en el que se destacaba la importancia de estudiar la morfología, las estructuras internas, por la luz que se podía arrojar sobre sus relaciones genéticas. Al parecer el término gramática comparada, que fue introducido por Schlegel, fue de hecho en la comparación de la morfología flexiva y derivacional del sánscrito y de las demás lenguas indoeuropeas, especialmente el latín y el griego. O sea que estuvo comparando esas lenguas. Recordar que el sánscrito es pilar importante. Tres de los investigadores más conocidos de la ciencia de lingüística del siglo XIX son el danés Rask y los alemanes Grimm y Bob. Por supuesto, esto no quiere decir que sean los únicos, no. Hay muchísimos y todos fueron importantes, pero estos son solo algunos de los que vamos a mencionar aquí en la exposición, más otro que veremos más adelante. Rask redactó las primeras gramáticas sistemáticas de noruego antiguo e inglés antiguo, la gramática germánica más que alemana. De Grimm es considerada como el inicio de la lingüística germanística. Los términos ahora universales, fuerte y débil, relativos a las inflexiones, son todos ellos términos técnicos inventados por Grimm. Y aquí tenemos lo que se le llama la ley de Grimm, que es, si se encuentra que hay entre dos lenguas una coincidencia en las formas de palabras indispensables en una medida tal que se pueden descubrir las reglas de los cambios de letras pasando de una a otra, entonces hay una relación básica entre ambas lenguas. Esto se conoce como la ley de Grimm. Ahora tenemos a Bob. Veía como objetivo principal de su sistema de conjugación la reconstrucción de la estructura gramatical original de la lengua, cuya gradual desintegración había producido las lenguas de existencia comprobada de la familia indoeuropea. En su posterior gramática comparada, Bob declaró que su objetivo era una descripción comparativa de las lenguas de las que se trataba, una investigación de las leyes que las rigen y del origen de sus formas flexivas. Aquí tenemos una cita: el sistema de conjugación del sánscrito en comparación con el del griego, latín, persa y germánico. Él considera la lengua como un organismo vivo. Piensa que el sánscrito no es la lengua madre, sino que es la más antigua que el griego y que el latín. Postula la existencia de una lengua primitiva y única, de la que derivarán las demás lenguas. Para él, las lenguas merecen estudiarse por sí mismas como objeto y medio de conocimiento, ya no como un modo de acceso al conocimiento. Tenemos a uno de los autores súper importantes, que es Schlecker, no estoy seguro de la pronunciación, pero tiene un lugar central en los estudios comparatistas por sus trabajos de reconstrucción del indoeuropeo. La técnica empleada para reconstruir una forma del indoeuropeo consistía en reunir todas las formas de una palabra sobrevivientes a las lenguas indoeuropeas. Su desarrollo se rige por las mismas reglas que las leyes de la evolución biológicas, que esto es algo que influye mucho en Schlecker, porque no solo había aprendido una serie de lenguas europeas en su juventud,
¿no? También sabía mucho sobre la botánica, las ciencias naturales. Entonces, esto es algo que influyó mucho dentro de la teoría y las ideas de Schlecker. Y más adelante vamos a ver por qué, como viene ahí del árbol genealógico, porque se rige por las mismas reglas que las leyes de la evolución biológica. Nace, crece, se divide en lenguas, hijas y acaban muriendo. El modelo de Schlecker tiene su mayor utilidad como representación literal de la historia lingüística, cuando la difusión de la lengua tiene lugar en distancias que implican el aislamiento casi total de los hablantes. Aquí tenemos una representación, no estoy seguro si es el original, si así era. Traté de buscar así como que buscando así el original y viendo. Y yo creo que este es el que no estoy seguro si más se le aparezca, pero el que más me convenció para poner, para mostrar el ejemplo. Así que aquí tenemos el árbol genealógico de Schlecker. Humboldt fue alguien que influyó mucho en las ideas de Schlecker, que insistió en que cada lengua vive en la mente del hablante a modo de proceso vital y energía y se fija en un estado permanente solo cuando un gramático da constancia escrito de sus formas y estructuras como ergon resultante en una época concreta. Esto es prácticamente que para él y para Schlecker después quiere decir que el lenguaje es un organismo vivo que está cambiando, que pues prácticamente como lo menciona ahí, ¿no? Que es algo que tiene vida. Después de Schlecker y después de todos estos lingüistas comparativos, viene la siguiente ola que son los neogramáticos que llegaron no muy convencidos por lo que habían leído y como que dijeron, no, 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 esto a mí no me convence, esto a mí no me llena. Y llegaron duro tirándoles a los comparatistas. De hecho, ahí en el libro viene así una cita de que le tiraba a tierra súper fuerte a los comparatistas. Pero bueno, la obra de los neogramáticos fue relevante en el campo de los estudios dialectológicos, que se convirtieron en un campo central de estudio, debido a que las variantes regionales pueden ayudar a explicar el cambio lingüístico, en tanto representan la última etapa en la diversificación de la gran familia indoeuropea. Como les había dicho, a los neogramáticos no les gustaba tanto las ideas de aquí tenemos, por ejemplo, de Schlecker, sobre la lengua y todo eso. Y fue algo que fue muy criticado por los neopragmáticos, porque para ellos la lengua no es un organismo supraindividual con impronta biológica, sino que simplemente tiene existencia, en los individuos que conforman una comunidad de habla. O sea, para ellos tomaron esas dos ideas de Schlecker y de Humboldt y dijeron, no, 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 esto no está bien, no pensemos que sea así. El lenguaje tiene existencia en los individuos que conforman una comunidad de habla. Y por último, mencionaré el psicologismo de los neogramáticos. Para ellos, la psicología, que se convirtió en la ciencia estrella de las ciencias humanas de la época, es un instrumento de investigación para estudiar las relaciones entre lengua y pensamiento y para dar cuenta de la psicología del individuo creador aislado. Aunque estos comparatistas y neogramáticos tenían sus diferencias, no se le resta importancia, vaya. Los dos son importantes y los dos tuvieron sus aportaciones para la lingüística actual. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.